lo que el otro día nos parecía que veníamos disminuyendo, ayer tuvimos 47 casos en la ciudad de Villa Constitución. En el departamento 20 pacientes, con 14 pacientes en Empalme, 4 en Máximo Paz y 2 en Bombal. Tuvimos en las otras localidades que siempre nombramos, Arroyo Seco 13, Pueblo Ester 3, Alvear 2 y Figuera 1, con un total entre las tres eh, informes que mencionamos, un total de 85 pacientes positivos entre Villa, el departamento y las localidades vecinas. Y en cuanto a los internados, tenemos un total de 30 internados entre el efector público, que es nuestro hospital, y el efector privado, que es el sanatorio. En el hospital tenemos 19 pacientes internados, 7 en la unidad de terapia intensiva, 9 en la zona COVID y 3 en la zona roja, que es la zona de sospechosos que tenemos. Y en el sanatorio hay 7 pacientes internados en sala y 4 en la unidad de terapia intensiva. Así que bueno, hemos disminuido un poco el número de internados, que veníamos con 40 del fin de semana, después hemos bajado un poco y hoy tenemos 30, lo cual ayuda muchísimo en el número de camas. Sin dudas. Doctor, ayer nos comentaba que pensaba hablar algo sobre las vacunas. ¿Hay alguna novedad con relación a las vacunas? Sí, sí, me parecía que era un tema interesante poder empezar a abordar, dado que la gente ya empezó a tener algún grado de preocupación con esto, que el gobierno ha comprado aparentemente la vacuna Sputnik 5, que es la vacuna de origen ruso. En realidad yo creo que acá hay que tener una consideración, que el gobierno ha hecho un principio de anticipación para ir reservando dosis de vacuna independientemente de dónde vengan las vacunas, o sea, de que provengan, dado que hay que anticiparse una buena cantidad preestablecida para poder vacunar a toda nuestra población. En teoría se comenzaría en el mes de diciembre con esta vacuna, pero yo le diría a la gente que no se pongan tan en alerta y no se anticipen a los hechos, porque aún no sabemos cuál va a ser la vacuna que efectivamente se va a aplicar en nuestro país. Lo que sí yo quiero ponerle en consideración a la gente, que todas las vacunas están en la fase de finalización de sus protocolos. Para que se comprendan, las vacunas tienen varias fases. Una que es la de ensayos clínicos o preclínicos, en la cuales se hacen estudios en células y en animales. Después pasan a la fase 1, que es la fase donde la vacuna se aplica en algunas decenas de pacientes. Supongamos, se aplica en 20 pacientes. Si en 20 pacientes la vacuna anduvo, se pasa a la fase 2, donde se hace la prueba en centenares de pacientes. De 20 pasamos a vacunar 200 pacientes. Si en esos 200 pacientes la vacuna no tuvo ninguna alternativa de efecto adverso, se pasa a la fase 3, que es cuando se prueba en miles de pacientes. Arrancamos con 20, seguimos con 200, ahora vamos a vacunar 5.000 pacientes. Si en 5.000 pacientes vacunados la vacuna no ofrece ninguna dificultad ni muestra eficacia, se pasa a una fase 4, que es la de monitorización de efectos adversos y efectividad de la vacuna. Es decir, muchas de las vacunas que en fase 3 van a pasar a esta última etapa, donde se van a considerar. Pero bueno, una vez que tengamos cuál va a ser la vacuna adecuada, hay que empezar a tener una buena estrategia en cuanto a diseño de la campaña de vacunación. Vamos a tener, o sea, llega la vacuna, la tenemos, no importa la marca, ya veremos, después vamos a considerar eso. Se debe hacer un buen diseño de la campaña, con un buen proceso de diagramación de la campaña, con un muy buen recurso humano y logístico. Tenemos que tener diagramado un buen plan de acción, donde sea un plan prolijo, con un mecanismo aceitado, digamos así, y que sea eficaz para que la vacuna realmente sea eficaz. Hay que tener un sistema de buena capacitación de personal, hay que capacitar a mucha gente para poder hacer una vacuna en el menor tiempo posible y con la mayor eficacia. Hay que hacer un buen registro de los lugares donde se van a vacunar los pacientes, porque vamos a tener que, durante la vacunación, resguardar lo que es el distanciamiento social. No va a significar que nosotros vamos a ir a la cola de la vacunación y ya vamos a estar protegidos. Claro. Tenemos que seguir cuidándonos
y una vez aplicada la vacuna debemos seguir cuidándonos hasta que la vacuna comience a hacer su efecto. Habrá que hacer un buen registro también de quiénes deben y quiénes pueden vacunarse con la vacuna que llegue, no importa cuál sea. Después habrá que montar centros específicos en qué lugares para no tampoco generar aglomeraciones de gente para que sea el distanciamiento social bien cumplido. Vamos a tener que empezar a usar bases de datos prontamente que pueden ser de ANSES, de obras sociales, de prepaga, del hospital, de ficheros médicos, lo que sea, para poder rescatar quiénes son los pacientes que tienen edad de riesgo, pacientes que tengan patologías de riesgo. Eso nos va a permitir a nosotros visualizar y poder ordenar y decir después a la gente, las ordenamos por grupos etarios, las organizamos por factores de riesgo o la organizamos por lugar de donde viven para que puedan acercarse a los centros de salud más cercanos o a los vacunatorios que se dispongan. Así que eso va a ser muy importante. En teoría la vacuna va a empezar primero a vacunarse los pacientes que tengan mayor de 60 años y que tengan factores de riesgo y todo lo que sea personal esencial. Doctor, En una segunda etapa, probablemente, esto es una inferencia que yo voy haciendo, se podría empezar con el personal de la enseñanza y los auxiliares de enseñanza para poder dar comienzo a las clases presenciales del año próximo. Entonces eso ya iría cerrando todo un contexto de buena organización, pero básicamente lo que nosotros, o por lo menos yo digo que hay que hacer primero, la buena elección de la vacuna. Puede ser. Acá hay en danza muchas vacunas que tienen diferencias puntuales en cuanto a su estructura. ¿Qué significa esto en cuanto hablamos de cambios de estructura? Por ejemplo, hay vacunas que se llaman inactivadas, que son hechas con cepas de virus. Por ejemplo, la Sinopharm, que es de China, que usa la cepa Wuhan o Beijing, la Sinovac, que es también de origen china. Las que son no replicativas, es una técnica muy especial que tiene esta vacuna, que son las de Oxford y las de Janssen, que ya están terminando su fase 3. La replicativa, que son las de Gamaleya, que es la Sputnik, la de Rusia, y la CanSino Biologic, que es de China también. Es decir, hay varias, y después hay otras vacunas que son hechas en ARN, que son la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, que son de Estados Unidos. ¿Cuál es la que vamos a elegir acá? Yo creo que acá va a primar el mejor sentido común en base a las autorizaciones que hagan autoridades sanitarias europeas, la FDA de Estados Unidos y el ADMAT, que es el símil de FDA de Estados Unidos acá nosotros. El ADMAT es la organización nuestra que hace la Administración Nacional de Tecnologías, Medicamentos y Alimentos. O sea, que yo estimo que cuando se decida qué vacuna se va a ser una vacuna que tenga seguridad para los pacientes, que tenga eficacia en cuanto a la respuesta inmune, que sea accesible para la mayor cantidad posible de población, que sea disponible en el menor tiempo posible y que tenga el menor costo posible para el gasto que pueda hacer el Estado. Mucha gente pregunta con respecto a esto si la vacuna va a ser obligatoria y yo me tengo que someter a la vacuna rusa, vamos a tomar por ejemplo, que es la que se está hablando más ahora, y me tengo que hacer sí o sí. Es probable que haya otras vacunas disponibles a la venta quizás en farmacia, en laboratorios o en droguerías, y la gente creo que en la plena libertad, previo consejo, sugerencia o consulta con sus médicos, de decir, prefiero hacerme la de Pfizer, prefiero hacerme la de Moderna, prefiero hacerme la otra. Entonces yo creo que este es un tema que no debe generar temores en la gente, sino que debe primar el sentido común, el buen análisis. Los médicos también no conocemos mucho, en definitiva, el trasfondo de todas las vacunas. Por ejemplo, lo que sabemos es que hay algunas vacunas que requieren, por ejemplo, una conservación a menos 70 grados. ¿Eso qué significa? Que cuando salen de su lugar de origen tendrían que venir en teoría en aviones con sistema de refrigeración a menos 70 grados. Cuando lleguen a Buenos Aires habría que tener camiones para distribución con esa temperatura.
Cuando llegue a Villa también tener lugares donde la podemos conservar a esa temperatura, o si se hace el descongelamiento rápido, tener un programa aceitado que en el menor tiempo posible pongamos todas las dosis para no perder dosis. Claro. Bien, hay otras vacunas, como dicen que es la rusa, que la ventaja que tiene es que viene en liofilizado. ¿Qué significa esto? Que viene en un frasquito en polvo, se le agrega un reconstituyente y se transforma en vacuna. Entonces, eso también. El otro tema es de que hay vacunas que se habla que serían de 2 dosis, algunas separadas por un mes, otras eventualmente por 2 meses o por 6 meses. Hay una sola vacuna hasta ahora que está proyectada para hacer dosis única, que es la vacuna del laboratorio Janssen. O sea, que todavía no tenemos realmente claro qué vacuna vamos a utilizar acá. Si bien el gobierno ya ha hecho una anticipación de compra, me da la impresión a mí que es una estrategia para asegurarse tal o cual cosa. Es como cuando uno, salvando la distancia, va a reservar un auto en la preventa. Bueno, yo compro, pero reservame el color rojo. Cuando llega te va a decir, bueno, mira, el auto rojo no, pero es blanco. Y bueno, el blanco no es lo que me gustaba, pero esto. En las vacunas no es tan así como un auto, pero sí tenemos que valorar qué va a ser todo esto y seguramente tendremos gente muy capacitada, que la hay en nuestro país, para saber seleccionar qué va a ser lo mejor para nosotros. Doctor, ¿le entendí mal Pero bueno, o dijo que en el mes de diciembre puede lamentablemente estar esta vamos a vacuna? escuchar muchos comentarios que son a favor, otros en contra, y creo que en eso hay que ponerle mucha prudencia. Hay mucha gente muy imprudente hablando, que opina porque cree que se la sabe toda. Yo en este caso puntual siempre les digo, yo no tengo la verdad en esto, pero les transmito a la gente que tenemos una diversidad, un gran abanico de posibilidades, que seguramente tendremos autoridades que van a elegir lo mejor para la salud de toda la gente de nuestro país. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero le quiero hacer una consulta porque también estuve charlando con gente que está preocupada porque no sabe los componentes de cada vacuna y teme que puede llegar a generar una reacción alérgica o que le puede hacer mal. ¿Cómo podemos saber si la vacuna nueva nos puede generar una reacción alérgica o una contraindicación que tal vez todavía no esté contemplada? Bien, dentro de todo lo que hacemos siempre en un vacunatorio, cuando se trata de todo esto, se trata de que toda persona que tenga alguna alergia determinada de tipo, algún medicamento, algún tipo de sustancia, o que haya reaccionado con alguna vacuna, siempre lo debe manifestar frente a los vacunadores para que lo tomen en cuenta y sepan si la vacuna que le vamos a dar contiene algún elemento que le puede hacer daño o reacción alérgica a esa persona o no. Por eso voy al punto fundamental cuando digo siempre que vamos a tener que hacer un buen diseño de la campaña de vacunación que se va a hacer, con un buen reclutamiento de gente y entrenada adecuadamente. Fundamental va a ser el recurso humano y logístico que tengamos para que sea eficaz. No podemos poner gente que desconozca cómo interrogar a una persona o reconocer cuando una persona dice yo soy potencialmente alérgico. Entonces, quizás a ese paciente se lo deba separar, a ese paciente se lo deba poner en contacto con un médico. Es probable, lo que se me ocurre a mí como estrategia, que quizás en los centros de vacunación estemos algunos médicos de referencia para poder escuchar dudas que pueden tener, porque el personal por ahí no lo puede saber, entonces podemos aclarar esas dudas o tener. Si alguien tuvo experiencia alguna vez y fue, por ejemplo, a vacunarse con fiebre amarilla, tanto en el hospital como en Rosario, siempre hay un médico para fiebre amarilla el cual hace un interrogatorio, es el que está con la gente y autoriza o no la vacunación. Siempre vamos a tomar precauciones, pero por eso les digo que tenemos un tiempo suficiente. Ya estamos hablando de vacuna, que hace 8 meses no lo teníamos ni en mente. Una vacuna que realmente se ha hecho en un tiempo récord, pero esto para la gente, la tranquilidad es que hoy ha cambiado la tecnología, estamos con mucho desarrollo de ingeniería molecular, de ingeniería genética,
No es como en otras épocas que una vacuna, por ejemplo, como lo de la polio, tardó 20 años en hacerse, la del sarampión tardó 9 años, la del rotavirus tardó 22 años, la de la malaria tardó 35 años, la del HPV, que ahora se aplica en todas las niñas y niños a los 11 años, tardó 15 años en su desarrollo, y nosotros ahora tenemos una vacuna que rápidamente sale, a la gente la sorprende, a nosotros los médicos también, y decimos, ¿será segura? ¿Será eficaz? Eso es lo que esperemos que tengan en consideración las autoridades que se encargan de hacer esto. Ojalá que sea así, yo tengo confianza. La gente me pregunta a mí, ¿y usted se la va a aplicar si es la vacuna rusa? Sí, si es la opción que tenemos, seguramente porque yo necesito estar protegido para proteger a mis pacientes y no enfermar a mis pacientes y que los pacientes míos no se enfermen también. Es decir, Claro. es un ida y vuelta. O Sí, sí, sea que sí. tenemos, pero debemos estar tranquilos con esto que se nos viene, que es una decisión sumamente importante en la vida de todos. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por toda la información que nos brindó. No, Víctor, gracias a usted porque yo siempre le robo más tiempo que el que usted tiene previsto, pero este es un tema que da para largo, Es pero muy lo seguiremos interesante. tocando en la medida que usted tenga dudas y yo sé que usted es muy inquieto investigando siempre estas cuestiones y me va a puntualizar algunas preguntas que quizás se las pueda responder y otras veces no. Bien, le agradezco muchísimo la predisposición y toda la información que nos brinda en cada jornada. No, un Hasta placer. mañana entonces. Un abrazo como siempre.